Hola gente, ¿cómo están? Seguidoras, seguidoras del grupo Grite. Nuevamente estamos acá en otro encuentro, nuevamente con invitados. Esta vez tenemos invitada e invitado dos de lujo, porque seguimos un poco recorriendo lo que fue el último VARS, el Buenos Aires Rojo Sangre. Como siempre le mandamos un saludo a la gente del Buenos Aires Rojo Sangre. Y hoy tenemos con nosotros a Miranda de la Serna y Federico Benzi, que se acaba de retirar porque es muy tímido. Ahí No, estamos no, no, viendo. no, 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 no se equivoquen. Ni se retiró ni es tímido. Son las personas responsables de uno de los grandes éxitos y una de las mejores películas, y no es que lo digamos solamente nosotros, lo dijo todo el festival Buenos Aires Rojo Sangre, que es El Llanto del Perro. Tenemos entonces a Miranda, protagonista y productora y guionista, y a Federico, que también ha sido guionista y director de la película. Muchísimas gracias por compartir y por darnos un ratito para hablar con ustedes sobre El Llanto del Perro. Muchas Gracias gracias a a ustedes. ustedes. Un gusto aparte escuchar que digan cosas tan hermosas de nuestra película. Seguramente, Les agradecemos. seguramente vas a escuchar cosas, muchas cosas buenas de la película. Después vamos a Seguro. Y hablar. cosas malas también. Hacer cosas malas también, no pasa nada. No, Pueden no pasa decirlo. nada, es parte de curtirse y parte de la profesión. Emiliano, Sí, gracias, Fer. Me gustaría empezar preguntándole a Federico cómo se da la transición desde la actuación hacia la dirección. Y en relación con esto, ¿qué elementos de su experiencia como actor le sirvieron o utilizó para construirse como realizador? Bueno, muy, muy buena la pregunta, porque realmente lo de llegar a ser director es algo que se fue gestando desde que yo era muy chico, pero tal vez, bueno, yo soy de Olavarría, al ser del interior, imagínate que nací en el 90 y me quedé mirando la televisión. Sí. Acá ni siquiera había academia para estudiar actuación. Entonces, Ujú. las posibilidades de proyectarse uno en algo tan, tan amplio como el cine, además, y tan utópico, sobre todo en Argentina, no estaba mucho en mis planes. Yo quería ser actor, pero consumía cine desde muy chico. Me fui a estudiar a Capital, estuve estudiando en la UNA y en el Teatro San Martín. Sí estudié dirección en el Teatro San Martín, pero siempre en lo que es relacionado al teatro y a la puesta en escena, porque como te repito, no había en mi cabeza chances de hacer otra cosa que no sea eso. Pero siempre muy fanático del cine y sobre todo del cine de género desde muy chiquito. Y las vueltas de la vida me fueron llevando. Dirigí por primera vez una obra de teatro a los 20 años, que era una obra de teatro de terror. Se llamaba Mormo, jugaban a la Ouija. La obra tuvo buenas críticas y buenas devoluciones, pero algo que todos me decían en común es que tenés una mirada muy cinematográfica. Y yo, y sí, hermano, si me crié mirando cine, pero bueno, esto es lo que soy y lo que puedo hacer hasta acá. Pasaron los años, yo siento que la pandemia en eso me ayudó mucho a reconectarme con mis deseos más profundos y decir y preguntarme a mí mismo por qué hago lo que hago, qué es lo que estoy haciendo. Y, y ahí desemboqué en dirigir otra obra de terror. Bueno, es muy bizarro lo que les voy a contar ahora, ¿eh? Me tiré las Ujú. cartas con una bruja amiga, Salo, y le pregunto cómo me va a ir con la obra de teatro que estoy haciendo, que ya estaba ya cerrando el casting, muy avanzado. Y esta amiga bruja me dice, mirá, no te quiero tirar abajo, pero vos no vas a hacer teatro. Yo no te veo haciendo teatro. Yo estaba, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo que no voy a hacer teatro? Si estoy, ya tengo todo armado. No, yo te veo dirigiendo cine. Cuando me dijo eso, te juro que mi alma fue como, ¡pah! Viste, como, y sí, loco, sí, es lo que amo, pero al mismo tiempo es cómo voy a llegar a poder hacer esto. En paralelo, yo ya venía con Miranda, que además de ser mi mejor amiga, mi socia y todos nos conocimos actuando juntos, nos unió desde el primer momento nuestro amor por el género y nuestro deseo de hacer terror a toda costa.
y siempre esperando ambos que nos llamaran para hacer cine de género, ¿viste? Y era como casi Sí. utópico porque lo veíamos como muy lejos, hasta que empezamos con nuestras ideas y a escribir y a hacer nuestras cosas, como intentando manifestarlo desde algo muy chico. Y bueno, y ahí surgió a raíz, ¿no? Las vueltas de la vida. Yo terminé haciendo una película con Clara Kovacic, que fue mi primera película de género, de hecho, El Sótano. Y ahí vi el equipo, vi cómo funcionaba la autogestión dentro del cine, entendí el concepto de por qué decimos que el cine es una gran familia. Y dije, bueno, es posible, sobre todo hoy en día que cualquier persona ya igual con un aparato, digo, podés filmar, que me parece muy importante y le doy ese consejo también a las personas que no saben cómo arrancar y cómo hacerlo. Siempre está ahí al alcance de la mano desde lo más mínimo. Eh, Sí. no necesitamos tampoco, viste, ni grandes producciones, ni grandes cámaras, ni grandes equipos como para poder contar una historia que uno cree necesario contar. Y así fue también como esa inspiración, dijimos con Miri, bueno, hagamos, empecemos a hacer y empecemos a contar. Y ahí me atreví y dije, bueno, la dirijo, vos actuás, la próxima dirigís vos, Miru, actúo yo, viste, como que empezó gestándose desde algo así. Y acá estamos, la verdad que re contentos. Un viaje de ida, yo desde el primer momento que terminé de grabar la última toma del llanto del perro, ya quería volver a dirigir otra cosa urgente, todavía no se dio, pero estamos en camino. Así que muy contento con eso. Me extendí un poco, perdón. No, 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 la No, idea es para que nada. hablen lo que quieran. Y Miranda, si mal no me equivoco, El Llanto del Perro es tu primera producción. Sí, es mi primera producción como productora y autora y bueno, guionista, autora. ¿Y cómo te Sí, sentiste en el rol de productora, más haciendo cine de género y más en Argentina y más en un contexto extraño? ¿Cómo fue? ¿Te dio miedo en un sí. momento? ¿Te tiraste a la pileta? Sí, fue como todo muy, como que siento que fue algo que se fue gestando en mucho tiempo, pero que se dio muy rápido, ¿viste? Como que fue algo que siento que yo en el fondo tenía esta ímpetu de ser productora y estas ganas de poder hacer mis propios trabajos, que un poco también esta película la escribimos y la pensamos porque, bueno, como dijo Fede, nosotros teníamos ganas de hacer cine de terror y no estábamos en ese nicho todavía, que de hecho todavía no sé ni siquiera si estamos, ¿viste? Como que estamos recién entrando. Y fue como, che, bueno, dale, ¿qué queremos hacer? Bueno, estamos preocupados por esto, ¿no? Está viendo en la sociedad algo de la juventud está pasando por un momento muy extraño. ¿Qué está pasando con todo esto de estas promesas por un falso futuro? ¿Qué pasa con todo esto de estas promesas de estar bien instantáneamente? ¿Qué pasa con la depresión? Y bueno, y en base a todas esas preguntas, armamos este personaje que es Gaby. Y bueno, y un poco también eso, ¿viste? Como que nosotros ya sabíamos que yo iba a actuarla, entonces fue como, bueno, a ver, ¿qué tenemos ganas de hacer? Como nos estábamos tomando todas las licencias porque, bueno, al no tener ningún sustento de ninguna productora ni de ninguna entidad financiera de cine o de lo que sea, pues ya sabemos, el Inca y todo, eh, un poco como que, bueno, esta es nuestra película sin que nadie nos ponga ningún tipo de límite, menos nosotros mismos. Eh, Así que bueno, nos mandamos, nos lanzamos. Y la verdad es que a mí me encantó y siento que le encontré un gustito muy especial a producir. ¿Y la experiencia de escribir un guión a dos manos, o tres manos en realidad? Sí. Sí. ¿Cómo Estuvo fue? muy bueno, qué sé yo. Sí, con Fe tenemos ideas muy parecidas y tenemos gustos muy parecidos, que siento que es algo que pasa muy poco. Y además de todo eso, nos amamos y estamos todo el día juntos y todo. Entonces es como, no sé, cuando nos iluminamos y surge toda la creatividad, se prende fuego la página, la computadora, ¿viste? Como que nos ponemos a escribir como locos, como también los momentos de muy poca creatividad, que, viste, como, no sé, el proceso creativo es algo que uno no lo puede controlar mucho. eh, Estamos así sentados, tipo, bueno, ¿y ahora? ¿De qué hablamos? ¿Qué temática queremos tocar? ¿Qué vamos a charlar en la próxima película? Viste, como que
nada, fue muy lindo para mí. No sé si para vos, amigo, espero que sí. Sí. No, 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 ni hablar. Ya te digo, fue un placer desde el primer momento porque estábamos juntos y como te decía Miranda, nosotros conectamos muy bien, eh, inclusive hasta en los momentos en los que no conectamos, viste que cada cual tiene una idea distinta, es como... Che, pero está bien, porque tenemos como un mismo sentido, un mismo criterio. Entonces es como, está bien, y me voy para allá, ¿viste? Me copó más la subida y va y viene, y estamos como muy cómodos con eso. Sí, Sí. fue todo un desafío, porque la película se pudo filmar gracias a que conseguimos la locación prestada, que eso es algo muy difícil. Casi que sin locación no había película, y es lo más caro a la hora de llevar a cabo un proyecto cinematográfico. Y el tema es que estábamos en enero y la locación nos la prestaban durante 8 días en abril. Todavía no estaba el guión escrito y fue como, bueno, tenemos que escribir esto en un mes. Me Era un apareció delirio, Gonzo, exactamente. Y el ahí gran amigo aparece Gonzo. Bonzo Villegas, que había sido compañero mío en un curso de cine de estos muy interesantes que dicta Gonzalo Calzada. Y yo me quedó en la cabeza Bonzo porque dije, había visto creo que algunos cortometrajes de él y dije, maneja el mismo tono y el mismo humor que yo. A mí me cuesta mucho tampoco no concebir lo que es el drama y la comedia de la mano, ¿viste? O en este caso también el terror junto con la comedia. Yo siento que es un elemento que también siempre está presente, sobre todo en las cosas que hacemos con Miru, porque no sé, somos así, es nuestra esencia también. Y, y dijimos, bueno, Bonzo nos tiene que ayudar. Y ahí entre los tres, la verdad que hicimos un gran equipo y lo pudimos sacar adelante bastante rápido. Mm. Y la dirección a dos manos, ¿cómo Igual, fue? Fue un poco caótico en algún momento, por supuesto, porque nos corría el tiempo, pero la verdad que también, digo, viste, uno... uno siempre necesita también otra mirada, porque también eso te hace replantearte y repreguntarte un montón, y gracias a la mirada del otro uno crece y el proyecto, digo, gracias a que fuimos dos directores, también quedó como quedó. Así que también agradecido y ya te digo, como una experiencia que en algún momento está bueno atravesar. Sí, y yo creo también, perdón, yo sé que no soy directora en esta película, pero voy a opinar algo, que Jano, el otro director, trajo algo mucho más técnico a la película, que es algo que a nosotros todavía estamos aprendiendo, ¿viste? Porque nosotros, nada, somos filmmakers, si se quiere decir así, que ahora está medio de moda decir eso, pero nosotros no fuimos a la universidad de cine ni nada, lamentablemente. Entonces siempre necesitamos un sustento un poco más técnico que nos diga, chicos, esto es realizable, esto que se están imaginando sale carísimo, esto sí, esto no, con esta cámara sí, con esta cámara no, viste como, y todo, en todo ese proceso como que también siento que aprendimos mucho juntos, viste, con Jano. Exacto. ¿El montaje quién lo yo hizo? te quería preguntar, Ya te doy, Jorge. dale. El montaje lo empezó Jano, hizo como el primer armado general de la película, y después, para hacer el corte fino y algunas cosas de edición un poco más truncas, vino Bruno Adamovsky, que es mi pareja y es un gran director además también, y bueno, y un gran montajista. Y bueno, y ahí como que, digamos, hizo las pinceladas más finas, y bueno, fue como un montaje medio de a dos, pero fue un montaje largo, la verdad. Tardamos casi un año en montar toda la película. Sí, sí, casi que año y medio, sí, Casi un hasta, año y medio. hasta cerca de la proyección del Rojo Sangre la estuvimos montando y ya te digo, cambiando detalles y cosas y dando vueltas. También, Sí. viste, había como que lo importante, siempre dijimos con Miru, es que el día que la película se proyecte y estemos sentados en esa sala de cine, los dos estemos conformes con el resultado al cual llegamos, porque si no, nada tendría sentido. Así que, sí, Perdón, muchas gracias igual. ya te doy, Jorge, pero una pregunta. ¿El montaje tardó tanto porque aparte de ser el montaje de película tiene 1000 laburos más? ¿O era como un trabajo muy delicado de montaje? En realidad, el montaje
lo inició Jano, por supuesto, pero también yo tuve que estar a su lado todo el tiempo. Yo no vivo cerca de donde está Jano, entonces hubo que ir coordinando todo el tiempo los encuentros para yo poder estar presente también durante esa etapa. Claro. Y estuvimos metiéndole bastante, hicimos varios cortes, de hecho, de la película. Pero bueno, nada, teníamos que estar conformes y bueno, y fue todo un proceso hasta creer que la película ya estaba. Sí, Sí. además también, viste, con el material que teníamos, que al fin y al cabo la película fue filmada en 8 días, entonces el material que teníamos era dentro de todo reducido, eh, y ver cómo encajar esas piezas que teníamos, viste, por ejemplo, todo el tema de los loops que pasa en la película, el primer loop estaba planteado, digamos, no desde guión. La verdad, como que medio que sucedió, viste, en estos rodajes así tan de guerrilla, de repente estás con la cámara y dices, che, loco, está re bueno este plano, a ver, ponete a hacer esto. Che, y si de repente hacemos así y vuelve a empezar toda la escena y hacemos como un loop y no sé qué, dale, dale, buenísimo, viste, como que de repente se armó un poco el loop así, que ese loop ya estaba planteado desde, bueno, desde el rodaje, de esta forma que les comenté, pero el segundo loop fue más desde el lado de montaje porque nosotros habíamos filmado esa escena cronológicamente, no nos parecía, no nos gustaba cómo quedaba esa escena cronológica, entonces decidimos con ese material armar un segundo loop. Y quedó un poco como el lenguaje de la película al final, ¿viste? Eh, Así que sí, como que fue un proceso bastante largo de montaje, más que nada por eso también, por ver cómo encajábamos el material que teníamos. Hacé de cuenta que fue un rompecabezas de 5.000 piezas, porque eh, Claro. realmente es tal cual como te dice Miru, nosotros había cosas que nos gustaban, pero que no estaban o bien filmadas o fuera de foco o lo que No sea. funcionaban Exacto. cronológicamente, ¿viste? Como... Así que fue darle mil vueltas al material hasta desembocar en esta locura. Jorge, Sí, yo te quería preguntar, Miranda, porque haciendo un recorrido por tu filmografía, vos tenés mucho bagaje dramático, mucho bagaje de thriller psicológico. Sí. Creo que tu película más cercana al terror es Bruja, pero sin embargo tus anteriores películas de las cuales empezaste a trabajar desde muy joven, seguís siendo joven, pero trabajás desde muy joven. Siempre tenés esa impronta dramática muy fuerte, jugando siempre cercano a muchos problemas psicológicos, tanto de los personajes como de los entornos en los cuales vos te moves. ¿Hay una influencia de ese bagaje que tenés en esta producción, tanto ya sea desde el guión o en este armado de tu personaje es muy interesante a la hora de analizar el film? Sí, sí, yo creo que bueno, obviamente Mm. que todo el tema de los bagajes emocionales es algo que a mí me interpela mucho y que está muy al alcance de mi mano, porque yo soy una persona muy dramática. No tengo ningún trastorno psicológico ni nada, pero bueno, tengo amigos, familiares que sí, y soy una persona que ha convivido muy cerca de todos esos temas. Entonces es algo que a mí me gusta mucho encarnar y poder contar desde distintas perspectivas. Por ejemplo, en Alemania, que era un personaje que sí tenía un trastorno psicológico más diagnosticado y todo eso, pero siempre esa película estuvo contada desde el punto de vista de la hermana que, bueno, viste, como que es algo un poco novedoso, siempre que se hablan por ahí de depresión o de psicosis o de algo, siempre está ese personaje como protagonista y siempre se lo muestra en momentos súper bajos y golpes bajos y no sé qué. Eh, entonces, bueno, como siento que todas esas cosas me fueron armando a mí como persona y también como actriz. Y bueno, y me parece unos temas muy interesantes de tratar, y más que nada la depresión que está sucediendo tanto y la ansiedad, ¿viste? Todo esto que está tan a flor de piel en estos momentos de la humanidad, eh, como que nos parecía con Fede muy importante poder trabajarlos y ponerlos en la pantalla, ¿viste? Como, y desde nuestra perspectiva también, porque bueno, yo siempre tuve el gusto y el placer de poder formar parte de todas esas producciones, pero nunca había contado algo desde mi perspectiva, ¿viste? Como, esto es lo que quiero contar yo y cómo lo quiero mostrar yo. Eh, Así que sí, soy una llorona.
Con respecto a justamente tu actuación, El llanto del perro, es difícil hablar del llanto del perro sin hacer spoilers, no los vamos a hacer. Sí. Tu actuación es absolutamente dramática, es una película de terror con mucho de drama, estás excelente en la película y siempre, toda tu Gracias. actuación siempre está o gran parte, siempre está al límite de la comedia. Hay algo de grotesco Sí, en tu actuación, pero del grotesco del típico del teatro argentino. Eso que hacía Julio de Gracia, si no me equivoco, esa idea de estoy contando algo terrible, estoy mostrando algo muy vulnerable y al mismo tiempo puedo llevar a la risa, puedo llegar a producir risa. Y que me acuerdo que teníamos una profesora, Catalina Artesi, le mandamos un saludo, que nos decía que el grotesco es dificilísimo de hacer. mm, Decía que es dificilísimo de hacer. mm. Y tu actuación está ahí. No sé si esto lo hablaste con Federico, fue una idea tuya, pero es una actuación que siempre está al borde entre lo dramático, lo terrorífico y de refilón, por momentos brilla un poco más, por momentos no tanto, hay algo de comedia, pero todo eso da lo grotesco, que es tan difícil de llevar a la actuación. ¿Eso lo pensaron? ¿Cómo fue? Mira, yo creo que el grotesco es algo que Fede y yo lo tenemos muy interiorizado, ¿viste? Como que es algo que nosotros, todas nuestras películas favoritas o todas las cosas que, nuestras referencias o nuestros actores y actrices favoritas siempre tienen eso, esa cosa grotesca, esa cosa graciosa en la miseria, ¿viste? Sí, eso. Entonces yo creo que ahí está un poco esa búsqueda, como esa esencia que a nosotros nos caracteriza, porque al mismo tiempo nos encanta eso, ¿viste? Entonces, no sé, aparte siento que es algo que también más planteado desde el lado de la actuación, ¿no? Como que es algo que, ponele, mi mamá es así también. Es muy graciosa, puede estar llorando y te hace reír. Y mi papá es igual. Entonces siento que es algo como que un poco lo tengo en la sangre, ¿viste? Eso que yo no, y que también ahí es donde nos encontramos con Fede, que en los dos por separado pensamos que es imposible concebir la tragedia sin la comedia y el terror sin la risa. Eh, entonces nos juntamos bueno, que pensamos exactamente igual en ese sentido y bueno, y surgió esta cosa tan grotesca y triste y graciosa al mismo tiempo. Porque yo creo que cuando uno ve algo que lo emociona y que le toca y que le llega y que lo hace llorar, es porque primero algo te hizo reír antes, ¿viste? Primero empatizaste con ese personaje o con esa historia desde un lado más, no sé, más cómico, más gracioso, le viste un gesto que reconoces y siento que si vos apelás a eso en la actuación, después es más fácil hacerlos llorar o Mm. hacerlos, no sé, viste, como más Sí, por ahí. son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Exacto, Total. las caras del teatro, ¿no? El Claro. llanto, la risa. eh, Sí, para mí sí. sí, y posta que creo que es muy, o por lo menos a nosotros se nos hace muy difícil concebir una cosa sin la otra. Y más que nada, porque encima este filme que ustedes realizan carece tal vez de el alivio cómico típico de este Claro, tipo de películas de terror, viste, cercanos al thriller psicológico, en los cuales se puede llegar a poner de manera muy densa para el espectador. Entonces, ese manejo de grotesco hace que vos digas, bueno, como espectador, no voy a caer tan abajo, no me va a profundizar tanto, porque podría llegar a generar algo contraproducente en aquel que está mirando la película. Vos de golpe sabés a dónde apunta la temática, te vas dando cuenta con con el correr del film, pero en un momento decís, paren un poco, hagan un apartado Licencia hacia... comédica, Usted sí. es muy interesante porque es una película que no maneja, insisto, no tiene esos alivos cómicos fuertes que por lo general maneja el thriller psicológico o el terror, pero ese grotesco hace que uno
calme, ¿viste? A la hora de mirar este tipo de film, ¿viste? No caiga muy abajo, que se termine y siga disfrutando de la historia, porque lo importante es seguir disfrutando de la historia. Eso es lo lindo de esta película. Sí, totalmente. Total. De hecho, esto que decís que me parece muy interesante, también como que intentamos que la película no se vuelva solemne. Sí, dentro de una estructura que puede jugar a qué es eso, pero de a poco ir sembrando lo bizarro y lo grotesco, por supuesto, que es en definitiva en lo que va a desembocar el momento del clímax de la película, ¿no? Que bueno, ahí ya es donde no Ya quiero se vuelve spoilear, todo pero un donde ahí ya No, por está eso. presente 100% esto que fuimos construyendo. sí. Claro, hay un momento de humor en la película. Tomo lo que dice Jorge, que no hay un personaje que sea como un alivio cómico. Hay un solo momento de verdad de humor casi hacia el final de la película que compensa un poco porque si uno se pone a analizarlo a la distancia, el tema de la película es muy negro. Es muy negro. Y creo que en un momento, no sé, Federico, habrás pensado en, bueno, ¿cómo alivio esta carga de negritud que tiene el tema de la película? Total, bueno, también re interesante lo que decís y que fue algo también que con Miranda nos replanteamos. Va, no sé si nos replanteamos, pero sí fue como, bueno, personas muy allegadas que nos dijeron, che, son conscientes, antes de filmarla, son conscientes del final, son conscientes de lo que poco esperanzador que es esto, pero al mismo tiempo siento que era la manera más fiel de representar lo que sentimos hoy en día como sociedad, como generación, eh, donde sentimos que realmente no hay futuro y sonaba demasiado utópico, ¿viste? Como poder contar un final feliz dentro de lo que es el marco de esta Claro. historia. Sin spoilear tampoco, ¿no? Porque digo, no, Sí, vean. pero bueno. Y yo creo que también algo que pasó en ese, como en ese momento de ese momento cómico que tiene la película, es que nosotros tenemos como un tema con el momento voy a ponerlo entre comillas porque no es el asesino ni nada, pero en el momento de que el asesino cuenta sus motivos. Viste, como no, y yo porque mi padre era ta, 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 y entonces yo por esto estoy haciendo esto y tal. Viste, como que ese momento que ya está tan, ya es un cliché casi en las películas de terror. Nosotros ahí dijimos, che, vamos a estar acá con esta escena tan grotesca y tan triste que de ella sosteniendo en sus brazos, bueno, no voy a spoilear, pero ya saben, en ese momento, explicando por qué está haciendo todo eso. ¿Qué pasa si pegamos un volantazo acá? Total. ¿Viste? Como qué pasa si acá nos vamos a algo completamente distinto en lo que podamos explicar exactamente lo que queremos explicar, pero sin que haya un monólogo explicativo, digamos. Entonces ahí como que pegamos ese volantazo bastante, una decisión difícil de tomar, pero bueno, nos la jugamos ahí, Arriesgada. sí, arriesgada. Pero sí, es que tal cual como dice Miru, nos pasa eso, como que de repente estoy viendo una película de terror, llega el tercer acto y no sé por qué, por lo general nos la baja porque ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos cómo lo vamos qué es lo que vamos a ver, así haya un plot twist o no. Sobre todo en cuanto a estructura y en cuanto a esto, ¿viste? Como el no volvernos sobreexplicativos y también poder contarlo desde la manera en la que creemos también que, que estamos hoy en día rodeados de todo eso. No sé cómo decirlo, ¿viste? Como para no caer en el spoiler, pero Hace digo, como la darle mejor una manera. capa más, como darle una capa más de que esto es algo que no solamente le está sucediendo a este personaje, sino que te puede La suceder a vos. realidad. Claro, viste, como mira que esto te aparece en la tele y es llame ya, sé millonario mañana, viste, como esas cosas que están Mm. muy ahora en auge. Eh, y bueno, y también os digo que por ahí, nada que ver, me voy a saltar un tema random, pero justo que dije en auge. Todo el tema de los Terians me parece una locura y me parece muy, 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 muy clavado con el tema de nuestra película. O sea, es casi, son Es Terians. anticipatorio, es Pero sabes que anticipatorio. tenés Sí, sí. razón, yo no lo había pensado y tenés toda la razón, tienen toda la razón Como, del mundo.
pasó De algo con los hecho, animales muy loco en este último tiempo y con los humanos, ¿viste? Como, no sé, exactamente, siento carla un poco, esa. ¿no? Perdón. Igual no digamos nada porque sigue siendo spoiler, así que Sí, estoy poniendo. No le digo que estaba yendo de perro. Listo, imagínense lo que quieran. totalmente. Emiliano, Sí, sí, quería preguntarle sobre la dinámica actriz-director, actriz-actriz. Primero, por un lado, a Federico, preguntarle cuál fue su experiencia de dirigir a Miranda y a Clara Kovacic, que son dos actrices jóvenes, pero que son dominantes en pantalla, cada una a su modo, y cómo manejó la distribución del tiempo de cada una de ellas, de sus personajes. Y a Miranda preguntarle cómo fue la experiencia de trabajar con Clara Kovacic, que tiene un poco más de experiencia tal vez dentro de este género, pero que bueno, tuvieron su tiempo equilibrado. Amigo. Buenísimo. Aprovecho Sí, sí. aprovecho la pregunta para retomar la primera pregunta que me hiciste que no terminé Uy, de- no. de responderte, que es esto de esto de yo haber sido actor antes de ser director, en qué me favoreció y no, que es muy loco estar de ambos lados en proyectos distintos, ¿no? Pero digo, haber sido actor antes te ayuda mucho también a comprender qué es lo que nos pasa a los actores. Sobre todo cuando contamos historias que son tan jugadas y que son tan transversales para nosotros y, y cómo es llevar adelante al actor que también tiene que interpretarlo, que al mismo tiempo, por el tipo también de proyecto y de hacer algo tan autogestivo y guerrillero, donde tenés que tomarte realmente el tiempo de escuchar, de comprender por qué el actor también está interpretando lo que interpreta en base a ese texto y poder llegar a un consenso, ¿no? Como que siempre valoro mucho la mirada del actor que va a interpretar a ese personaje y siento que siempre lo que tenga para decir va a ser importante, por eso está bueno escucharlos, porque también digo, dentro de esta industria y del cine te encontrás mucho también del otro lado de, che, este actor que rompe pelotas, porque, ¿cómo me sale? Respetá el guión y dejate de joder, ¿viste? Que pasa mucho, pero al mismo tiempo, por algo, esa persona fue llamada. Yo siempre, si algo tengo para decirle a un actor antes de salir a escena, es que nadie hubiera hecho mejor este personaje que vos, por algo estás acá y desde la confianza, ¿viste? Como que para mí es muy importante que el intérprete esté confiado de lo que va a contar, porque, digo, si no te lo crees vos, no se lo va a creer nadie, y desde la confianza también siento que es desde donde uno puede volcar y largar lo mejor de sí en cada proyecto. Por supuesto que dirigir a Miranda para mí es un placer enorme, desde siempre en realidad, porque nosotros digo, también somos muy lúdicos en nuestra vida y nos acompañamos mucho en los proyectos que cada uno va haciendo y nos aconsejamos y estudiamos, preparamos los castings juntos, ¿viste? Entonces es como que hay algo ya de ese lenguaje de escucharnos y de interpretarnos que se hace muy fácil. Y Clara, la verdad que también es un placer poder haberla dirigido porque tiene mucho oficio, está muy acostumbrada a guerrillar en cada rodaje y está siempre tirando a favor del equipo, a favor de la película. Entonces, la verdad que también, y ni hablar que también es una gran conocedora del género y ya desde ahí, viste, desde ese amor por lo que estamos haciendo, hay un entendimiento ya tácito. Entonces es como, nada, un placer, la verdad. Dos actrices de lujo que encima empastaron muy bien juntas. Y nada, salió bien, la verdad, porque no habían laburado antes juntas y para mí un gran match. Sí, Mm. total. Y no, para mí, obvio que laburar con Clara fue hermoso. Yo a ella la conocí también por Fede, porque habían trabajado juntos. Creo que se habían conocido en una publi, ¿no? O algo así. Fue muy bizarro el encuentro con Clara, sí. Y Fede se quedó flasheado con ella porque me dijo, boluda, esta chica que hace cine de terror de la nada, no sé qué, mete 800 películas por año, es una genia, no sé qué. Eh, bueno, nada, Perdón, y te ¿qué? interrumpo. Cuando la conozco a Clara, que fue filmando una publicidad, un técnico que estaba ahí, que nos conocía a los dos, me dice, hey Benzi,
esta es más fan que vos del terror. Ah, sí, dije yo, a ver. Y ahí la fui a encarar y nos empezamos como a hacer un test de preguntas random de películas y ahí quedé flasheado con Clara y fui y le dije a Miru, che, esta piba, Sí, sí, ¡pum! o sea, eso, como que... Y nosotros, bueno, Fede le contó de nuestros proyectos y Clara muy entusiasmada, tipo, chicos, esto lo tienen que hacer ya, dale, dale, hagámoslo, yo consigo esto, yo consigo lo otro, dale, lo hacemos tal día, no sé qué tal. Viste, como que casi empezó a remar por nosotros algo que nosotros todavía no nos sentíamos capaces de hacer. Eh, y bueno, y ella nos dio esa confianza y esa como esa ímpetu y bueno, elaborar con ella también fue divertido, muy, muy divertido. Ella es muy graciosa, es muy buena compañera. Eh, Aparte de eso, como que estábamos en una producción muy propia, entonces nos permitíamos jugar un montón y eso estuvo muy lindo también. Y bueno, nada, y esperemos que sea la primera de muchas con Clara. Mm. Te pregunto, Federico, me dijiste que habías arrancado haciendo una obra de terror. Más allá que tu interés siempre estuvo en el cine, no sé si podrás responder esto, pero ¿por qué no hay más teatro de terror? Hace poco hablamos con Gonzalo Heredia, que está haciendo una obra de teatro más cercana a la ciencia ficción, pero tampoco hay demasiado. Sí, Eh, claro. ¿Cómo? Sí, sí, claro, la de coherencia. Conexión. ¿Y dónde habías estrenado esa obra? Mira, ya te digo, yo consumidor lamentablemente de cine yankee digo, porque bueno, es lo que arranqué consumiendo desde muy chico y la temática Ouija siempre me apasionó, los demonios me apasionaron y yo Ah, bueno. estudiaba teatro en la UNA, en ese momento era el IUNA, y yo quería hacer, ¿viste? Me pasaba algo de el estar ahí como muy en la institución y que solo se vuelva institución y rendir un examen y que te pongan una nota que a mí no me parecía, no sé, no me parecía el camino. Por supuesto que sin el estudio hay un montón de herramientas que no vas a tener, pero lo más importante era hacer. Obviamente, imagínate que mis compañeros, ¿no? Chekhov, Shakespeare y La Mar en Coche, y yo quería hacer terror y de repente era un bicho raro ahí adentro y era, ¿cómo vamos a hacer terror, boludo? Y dije, me mando y lo hago. Y bueno, las vueltas de la vida, ¿no? Terminé estrenando en el Teatro Nito Artaza, que ya no está más, pero ahí en Calle Corrientes. Era un teatro que en ese momento estaba bastante de moda. Entonces tuve la posibilidad, también por parte del elenco, que convocó gente, por supuesto, de que la obra sea bastante vista. Estuvimos 2 temporadas. Por supuesto que hay algo, yo siento que la obra la hice en el 2012. Siento que en una época equivocada, tal vez. Después, más tirando post pandemia, sé que hubo más obras de terror que se empezaron a hacer, que yo fui como, ¡eh! Están haciendo teatro de terror, guarda. Más volcado en lo que es una experiencia, que es, si yo tal vez en ese momento, con 22 años que tenía, eh, hubiera tenido el concepto experiencia un poco más interiorizado, la hubiera encarado de otra manera. Pero me parece que está buenísimo que hagan. Ahora desconozco si siguen haciendo, sé que la de Gonzalo Heredia, pero bueno, es más un thriller, un suspenso, me Sí, parece. No sé sí. si tiene tanto el factor terror. Nosotros sí, nosotros en Mormo, que era mi obra, imagínate que había una posesión demoníaca en vivo, los personajes iban muriendo, armábamos las muertas, o sea, era un chino igual hacerlo, por supuesto, Un pero slasher teatral. total, total, era Claro, gore, Claro. veíamos sangre jugaste, corriendo. jugaste con un terror propiamente dicho, porque hasta hace poco como puesta estaba el cuarto de Verónica, Mm. Total. la que está escrita por Ira Levin, el mismo que escribió El bebé de Rosmarie, si mal no recuerdo, y la está interpretando Silvia Cutica. Pero Sí, digamos, es un tal terror cual. un poco más clásico, más jugando con lo gótico y ese tipo de cosas. Yo les quería Total. preguntar, dale, dale, decime, ¿qué ibas No, a iba a decir? decir eso, que puede llegar a ser también que el teatro, no sé, yo viví en México un tiempo, allá hay mucho teatro de terror, obras clásicas, por eso fue El Disparador, como por ejemplo El Fantasma de la Ópera, La Dama de Negro, que son mega producciones que están hace un montón de tiempo en teatros enormes de más de 1000 personas, los llenan. Pero bueno, qué sé yo, tienen plata y tienen unas puestas tremendas y todo, y entiendo que
poder contar un poco un terror más clásico y demás requiere de una producción que hoy en día el teatro, al igual que toda la cultura argentina, no la tiene. Claro, Jorge. claro. Yo te quería preguntar, volviendo al tema del casting. Tuviste de invitado, tuviste un cameo de un personaje que hace una especie de ligazón, homenaje a algo muy cercano a la temática de la película. ¿Cómo fue trabajar esos minutos con este actor? Que no lo quiero nombrar porque sé que, si bien figura al principio cuando aparecen ustedes los protagonistas, digo, es muy interesante que la gente vaya, pueda ver la película y se entere de quién es sin que yo lo esté contando en este momento, pero bueno, quería saber cómo fue trabajar con ese referente del cine nacional. No, imagínate un placer. Yo además chocho estaba, sobre todo porque Nazareno Cruz fue la primer película que vi de género cuando era muy chico y me impactó. Ni hablar que, además, digo, fue muy poco antes de empezar a filmar que logramos tener a Camero en la peli. No lo iba a interpretar Camero ese personaje. Para mí fue nada, viste, como la frutillita del postre, que de repente sea él, siendo que también la película dialoga en algún aspecto con Nazareno Cruz y el Lobo, digo, rompiendo moldes y cambiando cosas, pero hay un cierto diálogo en eso, sobre todo la segunda vez que ves la película, que ya entendés el final y demás, lo encontrás a Camero y decís, es bárbaro, salió redondo. Él, la verdad, muy predispuesto. Hay una realidad que está grande, estaba, bueno, no sé si es políticamente correcto contarlo, pero estaba sordo y ciego. Fue muy difícil eso también, para poder entenderlo, pero sí le dimos todo el espacio del mundo. Digo, tenemos material de él a rolete. Si bien aparece poco en la película, eran tomas, literalmente hubo una toma que duró más de 30 minutos, donde, Ah, digo, viste, él chocho. se pueda tomar todo su tiempo, exacto, recordar el texto, decirlo, digo, después ya sabíamos desde un principio que nos íbamos a apoyar 100% en todo lo que era el montaje para poder editarlo a Juan José, pero, pero bueno, en el momento sí, obviamente, había que tener paciencia, pero la verdad es que siendo él, un honor. De hecho, nos regaló algo muy lindo, que fue cuando terminó de filmar su última escena, que no se quería ir el guacho, no se quería ir, quería seguir él. Y cuando terminó de filmar nos dijo, gracias chicos, porque me devolvieron las ganas de actuar. Mira, se fue la piel de gallina porque me parece, él ya estaba retirado de la actuación y bueno, eso, viste, la verdad habernos quedado con eso de que, con esa frase última de él. Material filmado, ¿no? ¿Cómo no tenemos esa frase del filmada? Tenemos tanto material y justo esa cortaron la capa. Bueno, lo guardan ustedes, eso es lo Guardamos en bueno, que se lo nuestros guardan a ustedes, corazones. es exclusivo de ustedes. Más allá de que la película es excelente, hay momentos en la película que como guionista, director y actriz, es raro preguntar sin hacer spoiler. Hay muchos momentos en la película en los que los personajes están viendo no se puede ver. La audiencia no pueden ver lo que están viendo los personajes. Después entendés todos al final, retroactivamente lees de vuelta la película, pero hay muchos momentos que tenés que jugar con la cara de las actrices, de los actores, un contraplano que no se ven, hay algo que no se tiene que terminar de ver. Y ahí hay un momento que decís, bueno, al momento de escribir el guión y al momento de filmar la película, ¿cómo filmas? Porque de verdad, más allá de que es una muy buena película, teniendo en cuenta que es prácticamente una ópera prima, eligieron algo difícil de filmar cuando hay tanto que no se puede mostrar porque resignifica la película. ¿Eso cómo se manejó? Eso se lo agradezco a Toy Hooper con la masacre de Texas, que realmente fue la primera vez que el no ver me desesperaba y al mismo tiempo lograba que yo me imaginara absolutamente todo lo que estaba del otro lado. Ni hablar también que, por supuesto, la falta de recursos, ¿no? Porque la falta de recursos también te lleva a tener que contar sin mostrar tanto. Y bueno, ni hablar que teniendo el elenco que teníamos y estas actrices que realmente con un pequeño gesto te pueden contar absolutamente todo, era como el combo redondo, ¿viste? De decir, y que además el guión ameritaba tampoco a no mostrar lo que el personaje estaba viendo. Así que eso salió bastante redondo. La realidad es que desde un principio, en el momento de hacer todo lo que era el guión técnico, fue pensado así desde un principio, ¿viste? Como el no mostrar hasta el final.
que ya No sé mostramos un nunca. poco más. Sí, sí, sí. Y en relación al resto, a los espacios en general, ¿cómo, qué desafíos tuvieron como para sostener la atención psicológica de la protagonista? Bueno, la película la filmamos en la casa de mi madre, mi casa de la infancia, donde yo crecí toda mi vida, desde los 6 hasta los 18 casi. Entonces es una casa que, bueno, que ya la conocemos mucho, Fede también, obviamente, ha venido millones de veces, nos hemos quedado a dormir. Entonces fue algo como también de rearmar un poco los espacios, y Sí, ya la casa en sí ya tiene una mística muy especial, y está toda rodeada de plantas y de agua, ¿viste? Como que ya tiene algo muy mágico la casa de por sí. sí, eh, y casi como que conformó un personaje más, ¿viste? La locación, como que se ve como no se sabe bien dónde es, viste, como que hay vecinos, pero no ves a nadie, si es acá en Argentina, si es en el litoral, si es, viste, como hay algo que no se entiende bien y siento que eso como que ayudó un montón a la peli. Eh, y tuvimos que rearmar algunos espacios para poder contar las distintas habitaciones, bueno, la habitación, Total. bueno, sí, eso, ¿no? Y por supuesto también que al ser una peli tan íntima que te invita a planos tan cerrados y demás, sirve mucho también para poder jugar con esta cosa de, viste, de no termino de descubrir bien cómo es la casa. Salvo en momentos, por Claro, ejemplo, de exterior o cuando Gaby se queda sola, que vamos a planos más generales donde sí. transmitimos más la soledad y esta cosa de la inmensidad de la casa, con una Gaby tan chiquita. Pero, pero después, ya te digo que sí, nos ayudó un montón eso, el poder irla contando con planos más cerrados y la mística, como te decía Miro, es una casa muy mágica y está presente todo el tiempo y siento que traspasa la misma casa, traspasa la pantalla porque se siente esa misma energía, inclusive hay planos tan cerrados. Tenés eso de manejar, digo, mientras vos ves la película, tenés desde el sonido, que eso te quería preguntar también quién manejaba el sonido, porque tenés esta cosa, recién acabas de decirlo, este tema de la inmensidad y la soledad, ¿viste? O sea, esos momentos en los cuales representás la soledad del personaje y ves cómo hay un eco que si se escucha algo, es un eco que te indica totalmente que estás en algo espaciosamente enorme, pero que esa enormidad te está generando un grado de soledad muy fuerte. ¿Cómo fue esa generación de ese sonido, de esa banda sonora de la película que es muy interesante también? Yo creo que tanto la banda sonora, Lautaro Rico Gómez hizo el diseño y se apoyó mucho también del color de la película que lo hizo Julián de Luca. Un poco la idea era que estos distintos elementos, viste, vayan generando una atmósfera que conviva para poder justamente transmitir esta sensación de soledad y de inmensidad dentro de una burbuja, porque también la idea es que el personaje, bueno, cambia un encierro por otro, una burbuja por otra, y había que generar todo este mundo y construirlo. Que ni hablar la casa, nuevamente sale no muy protagonista, pero ya era un escenario que ayudaba un montón a que esto pueda convivir. Y después también, bueno, por supuesto, el laburo de los chicos que entendieron a la perfección cuál era la propuesta nuestra y se adaptaron a eso y pudieron generar todo esto que han generado. Yo creo que también algo que apoya mucho el diseño de sonido es la música, que bueno, que ahí Santiago Walsh hizo un laburo muy espectacular. Toda la música es original de la película. Eh, y bueno, y también con el tema de la música nosotros queríamos plantear algo que como que no sea la típica música de películas de terror que acompañan la escena de una Claro, manera claro. puente y que, claro, que es exactamente lo que, viste, como queríamos darle como una cosa de que cuando vos estás pensando que la escena va a ir para un lado o la escena misma está yendo para un lado, que la música de repente vaya para otro lado, viste, como todo esto de, hay un momento medio de enfrentamiento, y de repente la música es medio como un bolerito. ¿Viste? Como, entonces, como todo el significado de lo que realmente está sucediendo en la escena se pone un poco en juego, ¿viste? Claro. Porque
siento que la música es de las cosas más importantes de una película también, ¿viste? Porque te da el clima y te da como, bueno, lo que estás viendo es lo que está pasando, ¿viste? Si la música acompaña la escena, pero si de repente te pegás un volantazo y pones esto, o un bolero, o un tango, o una cosa que como que te desencaje un poco de lo que estás viendo, siento que también eso le dio como algo medio como no natural, ¿viste? Como a todo. Y siento que es un poco el mundo que nosotros estábamos buscando crear. Exactamente, como decía Miru, siento que Santiago Walsh, el músico, fue haciendo un trabajo muy fino con cada una de estas canciones para poder ir acompañando esto que les decía antes, ¿no? De una estructura que poco a poco, progresivamente, te va metiendo en el mundo más bizarro, vas entendiendo que va a haber, digo, como que la música también te prepara para que en esos momentos del final donde tomamos volantazos y nos vamos al carajo, no te agarre tan desprevenido tampoco, porque en algún aspecto te anticipa que va a haber algo medio tuerco en esto. Sí, porque uno de los grandes logros de la película es que tiene un clima opresivo desde el principio, sin que esté pasando absolutamente nada que sea tradicionalmente terrorífico. Y sin embargo, es bastante opresiva desde el comienzo. Siempre está esa atmósfera de algo está enrarecido. No podemos llegar a entender qué es lo que está enrarecido, pero algo está mal en todo esto y no podemos poner el dedo exactamente en qué es lo que está mal, y eso desde el comienzo. Y como para ir cerrando un par de preguntas, estamos en el 2026, se supone que esto ya no debería pasar, pero desde su propio entorno, ¿han sentido prejuicios por trabajar con el género del terror? Mira, eh, yo creo que no. Ahora entiendo que sí hay mucho prejuicio todavía. Eh, para mí es el género más difícil de hacer, sin duda, tanto para un filmmaker, para un realizador, como para una actriz o un actor. Por lo general, sobre todo para los actores que estamos viviendo y transitando cosas que casi imposible que hayamos vivido en otro momento, como para tomar de referencia. Eh, por suerte, tal vez nuestro entorno, o al menos el mío, supongo que el de Miru también, casi el mismo, nos acompaña mucho en esto y les encanta también. Ya te digo, como que intentamos también rodearnos de personas acordes a nosotros, pero sí entiendo que todavía hay muchísimo prejuicio con respecto al género. Sí, yo creo que también es algo que bueno, no sé, toda la vida nos han, por ahí, no quiero decir recluido, porque no sé si es recluido, pero toda la vida nos han dicho que éramos los bichos raros, porque nos gustaba el terror, porque nos gustaba la sangre, porque queríamos hacer esto. Eh, y siento que justo ahora estamos en un momento en el que el terror está medio en auge y se está poniendo medio de moda. Entonces es como, wow, qué cool estos chicos que hacen terror, ¿viste? Y en realidad a nosotros nos han hecho bullying porque nos gustaba el terror. Y que ahora está de moda, nosotros estamos como, bueno, re contentos por todo, pero también es, mirá que a nosotros nos gustaba el terror desde Desde antes de que se antes, ponga de ¿eh? moda. O sea, ahora todo está claro, ¿entendés? Como, ahora todo está, nada, qué bueno, vamos a hacer terror, no sé qué, bárbaro. Nosotros estamos desde antes. Somos jóvenes, pero somos pioneras, pioneros en esto. Claro, o sea, ponerle Claro. obvio, nosotros es nuestro primer film de terror, pero digo, somos fanáticos de terror desde que tenemos 10 años, ¿entendés? Entonces eso como... Me colé al cine para ver el proyecto Blair Witch porque tenía 9 años. Y no podía no perderme esa película, porque yo sabía que esa película iba a marcar la historia. Y no me la podía perder y me colé en el cine acá de Olavarría, mi pueblo, mi ciudad, perdón, y me colé para ver esa película. Así que valga la pena. Bien. Aprovecho para pasar chivo, entrevistamos al director de Blair Witch Project la semana pasada, así que pronto lo van a tener en nuestro canal. Y diste el pie para hacer un chivo perfecto, qué redondo, parece hasta ensayado ya. Pero, Miranda, ahí, Súper ensayo. eh, después arreglamos el paso del CBU. voy a abusar un poquitito Sí. de tu tiempo, pero quisiera que me contaras un poco tu experiencia, cómo fue trabajar en Bruja. Bueno, yo era muy chica, yo tenía 16 años y fue una experiencia re linda. Yo
a mí ya ahí me gustaba un montón el terror y para mí era como, era una película de brujas, medio sobrenatural, viste, como que estaba muy contenta. Y también, bueno, trabajar con mi mamá, con Leti Brediche, El eh, elenco que tenía esa fue película. muy espectacular, Pablo Rago. muy buen elenco. Sí, Pablo Rago, Rita Cortese, un Rita gran. Cortés. Sí, la verdad que sí. Después nada, no sé, la veo y ahora y no sé si es el terror que me gusta a mí, eh, pero nada, estoy muy contenta de haber estado en esa peli y siento que también como que me dio una probadita de, no sé, fue la primera vez que me tuvieron que disparar en una escena, me acuerdo de eso perfectamente y fue la primera vez que tuve que me pusieron todo un chaleco que explotaba sangre y yo estaba como loca, obvio chocha, mi mamá no lo podía creer porque aparte mis papás son cero del mundo del terror y es tipo, ay, hija, por Dios, qué feo todo, la sangre, no sé qué, yo tipo, ¡ah! El que te disparaba era el hijo de Grandinetti, ¿no? El personaje que hacía. Sí, Juan, sí, Juan Grandinetti, sí. No, Pero sí, genial, genial. la guardo mucho en mi corazón, la verdad. Porque es una película de denuncia también, es una película que juega tanto con el tema del terror, pero además juega con este tema de la denuncia, de la trata y de cómo puede llegar a una joven, un adolescente, caer en las garras de un sistema de trata y Cien por está bien, ciento. manejado desde la parte sobrenatural, pero que en realidad lo que uno Sí, en ve es realidad no. a una madre anegada que trata de recuperar a toda costa a su hija con la ayuda de un pueblo que le niega esa ayuda. Es muy interesante, realmente es una película muy interesante. Sí, la verdad, un poco me hace acordar no quiero ponerme ahí en ese pedestal, ¿no? Pero digo, un poco siento que la historia tiene algo que ver con todo lo de Marita Verón, eh, Totalmente, hay una relación con muy esa fuerte. búsqueda insaciable de sus hijas, de su hija, y que bueno, y que con esa búsqueda también logró salvar a otras niñas, a otras mujeres. eh, pero sí, la verdad es que es una peli bastante completa. No la veo hace mucho, la tengo que volver a ver. ¿Y cuál va a ser el recorrido del Llanto del Perro? La gente ha podido verla en el Festival de Buenos Aires Rojo Sangre y ahora, ¿cómo sigue? ¿Qué va a pasar con la película? Bueno, qué pregunta. No, bueno, viste, ahora estamos en un momento en el que el cine está muy, muy complicado, la verdad. Ya, por suerte la película ya está hecha, ya tuvo sus visualizaciones, a la gente le gustó. Entonces eso es un apoyo muy grande. Pero bueno, la idea es estrenarla por lo menos en algunas salas del país. Todavía no sabemos bien cuándo ni cuáles. Y si en algún momento se nos da también mandarla a alguna plataforma, pero todo esto son suposiciones que todavía no tenemos nada concreto, porque somos una productora independiente muy pequeña que se llama Cine Cinegata. Gata. Si alguien tiene una sala de cine, si alguien tiene un contacto en Amazon, nos escribe, porque bueno, estamos todavía viendo cuál va a ser el recorrido. Estamos también viendo a ver si formamos parte de algunos otros festivales antes de Claro. hacer su estreno comercial. Pero bueno, todo está como muy ahí. No tenemos nada concreto por ahora, lamentablemente. Rarísimo, la verdad que no me esperaba mucho esa Futuro, respuesta. De verdad pensé que tenían como, aparte es una película, más allá que es una película independiente, es una película que se ve muy bien, parece muchísima plata invertida, es una película perfecta, cerrada. Pensé que tenían también cerrado ya como una distribución, porque es una gran película. De verdad pensé que tenían, me sorprendió eso. Bueno, No, no, si Bueno, si hay conocen a distribuidores alguien, en la sala. sí, 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 si hay distribuidores en la sala, al MD. No, nosotros también eso, como que al ser nuestra primera producción, todavía estamos aprendiendo mucho de cómo son los procesos y cometimos algunos errores, la verdad, a la hora de tener distribución. Nos enteramos que los distribuidores les gusta entrar en mucho antes a las películas y bueno, y todas cosas que nosotros no sabíamos y fuimos aprendiendo un poco en el proceso, que también si alguien está pensando hacer una película, les recomendamos que metan a sus distribuidores en el proceso de guión, eh, porque así ya están seguros de que van a tener una distribución que se merece el trabajo que están haciendo. Eh, pero nunca bueno, dejes afuera la estamos en pata comercial, contacto. digamos.
Exactamente, sí. Nosotros, mirá, les somos sinceros, hicimos esta película con el objetivo de estar en el Rojo Sangre y ese objetivo un poco ya lo recumplimos, ¿viste? Entonces era como, bueno, ese era nuestro techo. Ahora nos damos cuenta que la película está buenísima y que a la gente le Claro, gusta y que se merece un recorrido más largo. Totalmente. Em, pero bueno, aquí estamos. Si conocen a alguien, Bueno, esperemos verla en el ¿Sabes qué Gomón, pensábamos? mínimo. ¿Sabes qué bueno, pensábamos que podía Eh, llegar a estar en el Gomón? Tranquilamente, claro, en el circuito de recorridos de cines argentinos, digo. eso Me seguro. parecía muy raro que no haya estado en el Gomón. Es una película, pero es más, es para ver en el cine. Eso es lo Sí, interesante. Es una película que la disfrutás, pero desde que empieza hasta que termina en una sala cinematográfica. saga, sí. Eso es lo bueno de la película. Por sí. eso decíamos, estábamos pensando que digo, capaz que en la próxima jornada de ciclos de terror que hace el Gomón aparezcan ustedes como parte Estamos del ciclo. ahí conversando con esas personas, también eso, ¿viste? Como que no sabemos si primero tiene que estar en festivales, si se puede ya estrenar en las salas, ¿viste? Son todas como unas cosas de agenda que no tenemos a nadie más que nos esté asesorando en esto, entonces somos nosotros medio viendo qué camino tomar. Esperemos que encontremos o a una distribuidora que bueno, que nos pueda acompañar y que nos pueda asesorar en todo esto. Y sí, obviamente que en el Gomón en algún momento va a estar, de eso no cabe la menor duda. Sí, sí, porque la sí, sí, gente sí. Pero todavía no tenemos. tiene que ver esta película. Y agradeciéndoles entonces, y para cerrar, les preguntaría cuáles son sus próximos proyectos, en qué están trabajando, dentro de lo que puedan decir, dentro del género, fuera del género, lo que quieran contar, qué es en qué están trabajando ahora, qué es lo que vamos a ver de ustedes. Bueno, y estamos, mucho no podemos contar, pero sí estamos tocando varios proyectos. Dos tal vez no son propios nuestros de Cinegata, digamos, no son bajo nuestra autoría. Y uno sí, o un par más sí, que estamos en este momento escribiendo y nada, viste, como medio dándole un poco de forma y estructura a estas próximas ideas que tenemos. Que Sí. también, viste, nos pasó un poco, ya muy, muy interno lo que voy a decir, como este enfrentamiento entre nuestro gusto y ahora tenemos, o sentimos al menos, que no sé, ganamos a mejor guión iberoamericano y a mejor guión del Festival Rojo Sangre. Claro. Eso también nos dio un poco de presión a la hora de decir, no sé, yo si te soy sincero, por mi lado, amo el slasher y Miranda también, y si es por nosotros, nada, ya te hacemos la versión argentina de Scream, ¿viste? Pero al mismo tiempo es como, che, no sé si también no tenemos que seguir asumiendo este compromiso de seguir contando historias que sean necesarias contar hoy en día, que sean transversales, que lleguen. Latinoamericana. Exactamente. Entonces es como, bueno, intentemos amoldar todo esto y ver en qué decantamos. Es toda una búsqueda, pero Sí. ganas y proyectos hay. Y también eso que nos pasa que nosotros somos personas que de repente se nos prende la lamparita y tenemos 800 ideas. Entonces también es como el proceso de poder elegir cuál de todas esas ideas agarrar y seguir. También gracias a esta película siento que trabajamos muy bien bajo presión, porque cuando tenemos una fecha límite ya sabemos que sacamos un guión. Viste, cuando todavía no tenemos fecha límite, estamos, che, y esta idea está re buena, bueno, agarrémosla y vemos, la mezclamos con esta y no sé qué, viste, como, entonces eso, somos eso. Les agradecemos muchísimo, pero de verdad muchísimo a los dos que hayan dedicado una hora de su tiempo a hablar con nosotros. Recomendamos a la gente cuando puedan, de alguna manera, que vean El llanto del perro. Gran película, realmente, no solamente una gran película de terror argentina, Gran película. gran película argentina y gran película. De verdad Vamos, es una muy Muchas gracias. buena película. De verdad, de Sí, todo sí, sí. Qué corazón, placer que venga también de ustedes. no, de ay, verdad, gracias, merecidísimo. Fernando, qué amor, Les deseamos lo mejor y muchas gracias. No, esperemos,
Dale, Hay Jorge. hay que hacer fuerza para que aparezcan en las salas, hay que hacer fuerza Claro, para que salgan del Rojo Sangre, para que estar en, no sé, en cualquier cadena, Cinemar, Cinépolis o es verdad. quien se atreva, porque realmente vale la pena, necesitamos que se visualicen, porque no pueden quedar únicamente en el nicho de los festivales, ese es el tema. Hay grandes películas como las de ustedes que necesitan ser visibilizadas por el resto de la gente para que la gente Totalmente. se dé cuenta de que el cine nacional no es simplemente un cine que está pensado para festivales, no, es un cine que está pensado para que la vive toda la gente en lo que es realmente, para lo que realmente trabajan, para los cines, nada más. Sí, Muchísimas totalmente. gracias. Un reempujón y nos encantó, la verdad, cada una de sus palabras y me alegro un montón, sobre todo viniendo de ustedes que están tan instruidos dentro del género, que nos digan esto. Muchas gracias, de verdad, un placer. No, un placer para nosotros haber hablado con ustedes y ojalá nos reencontremos, ¿por qué no?, en algún otro festival Rojo Sangre. Y Y claro, bueno, el 100%. Simón, cuando se estrene. Ahí Dale, estaremos, por dale, supuesto, ahí ahí está, ahí estaremos. estaremos, Sí. totalmente. Dale, bueno, gracias, Placer. un Un placer. saludo y nos estamos viendo. Estén Un bien. saludo grande. Muchas gracias. No, gracias a Gracias. ustedes. Ustedes, gracias.